Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hacer la instalación de Visual 2019 para trabajar en programación estructurada en entorno consola o programación orientada a objeto también en entorno consola. Accedemos a buscar en Google, por ejemplo, lo que es Visual Studio 2019 Community Download. Ahí está, para hacer la descarga correspondiente directamente de la página de Microsoft. Activamos, buscamos y tenemos la primera opción que es la descarga correspondiente del Visual 2019 para Windows de la página de Visual Studio Microsoft.com. Activamos y tenemos las diferentes versiones para descargar, ¿no? Lo que es Community, Professional y lo que es Enterprise. Vamos a utilizar lo que es Community, que es un entorno para desarrollo estudiantil con código abierto, libre, sin ningún pago y ninguna restricción. Descargamos, nos va a descargar un archivo que nos va a permitir conectarnos a sus servidores para poder hacer la descarga en línea, ¿no? Acá está el archivo, Community, Visual Studio Community. Activamos, va a pedirnos, los permisos correspondientes de mi máquina, de la computadora, le decimos que sí. Y luego nos va a decir de que antes de instalar hay que hacer la configuración respectiva de los diferentes entornos que vamos a utilizar, ¿no? En nuestro caso, va a preparar todo lo necesario y en nuestro caso solamente vamos a trabajar con C++, ningún otro entorno más. En este caso no vamos a trabajar para desarrollo de ASP.NET ni Python, ninguno de los elementos. Simplemente vamos a trabajar desarrollo para el escritorio en C++. Activamos, ¿okay? Y nos salen diferentes opciones, ¿okay? Entonces dentro de las opciones voy a desactivar todas al principio para ir configurándolo de forma personalizada, ¿no? De forma personalizada necesitamos específicamente para Visual C++ en entorno consola que tenga compatibilidad del C++ y el CLI, ¿sí? Por lo tanto activamos esta compatibilidad, activamos las últimas herramientas de compilación MFC, las activamos y automáticamente se activa esta versión. Necesitamos también lo que es herramientas de CMake, por ejemplo, los activamos, nos activa lo que es las herramientas de compilación del MSVC. Activamos también Windows 10 SDK, es útil, tenemos que activarlo. Podemos activar, por ejemplo, como opciones el depurador, ¿no? El depurador del Just in Time. Y también el IntelliJ Code, que nos va a permitir de forma automática completar algunos códigos, ¿no? Luego no tenemos nada más para activar. Esas son las opciones básicas que se activan, ¿okay? Para poder trabajar con Visual 2019 en entorno consola con C++, ¿no? Con C++. Instalamos, son 8.6 GB de instalación necesarios para hacer la instalación correspondiente. Acá hay opciones, descargar todo, por ejemplo, no es todo lo que nos va a descargar, por ahora solamente dejamos instalar durante la descarga. Instalar, automáticamente nos va a mostrar el escenario de descarga, que está en esta partecita, va a inicializar, hacer la descarga correspondiente, fíjense, va a empezar a hacer la instalación. Y esto va a demorar más o menos entre 10 a 15 minutos de descarga. Voy a apagar el video para continuar luego que termine. Cuando termina, por ejemplo, descargar, lo que va a hacer es pedirte que reinicies tu computadora, ¿no? Reinicias tu computadora. Una vez que la reinicias ya nos va a permitir ya trabajar con la creación de proyectos a partir de Visual 2019. ¿Okay? Dejemos que instale, más o menos como les digo, son entre 10 a 15 minutos, ¿no? Bien, acaba de terminar de instalar el Visual 2019, el Community. Me está pidiendo justo terminar de instalar, se reinicia la computadora en muchos casos. Y me aparece este entorno donde tenemos acá, por ejemplo, para activar proyectos, creación de proyectos, abrir un proyecto actual, abrir un proyecto en una solución ya actual, clonar algún repositorio, etcétera, ¿no? En nuestro caso vamos a crear un proyecto nuevo, tenemos un proyecto acá. Este proyecto tiene, para poder trabajar CLR, Console Application,
entornos en consola o desarrollo en consola, vamos a utilizar, por ejemplo, hay dos versiones. Uno que es el Console Application .NET Framework, ¿sí? Este es aplicación de consola o un proyecto vacío de CLR, ¿no? Aplicación de consola CLR.NET Framework o proyecto vacío de CLR Net Framework, ¿no? Cuando usamos el aplicación de consola CLR, esta opción de proyecto ya tiene una plantilla generalizada por el mismo Visual, ¿no? El mismo Visual. En cambio, en blanco no tiene una plantilla. Nosotros tenemos que crearlo desde cero el proyecto. ¿Okay? A veces es recomendable hacerlo desde cero y a veces es recomendable hacerlo con el paquete propio del Visual, ¿no? Porque ya tiene todas las librerías incorporadas. Entonces, usemos por ahora aplicación de consola CLR. Activamos, vamos a siguiente, seleccionamos, vamos a siguiente o le damos doble clic. En siguiente nos va a pedir ponerle un nombre, ¿no? En este caso voy a ponerle un nombre, por ejemplo, prueba 1, ¿sí? Prueba 1. Tenemos la ubicación, podemos cambiar la ubicación donde ustedes quieran guardar el archivo o los archivos. El nombre de la solución, se crea una carpeta con este nombre de la solución, prueba 1, ¿ok? O podemos colocar la solución directamente en el mismo directorio, ¿no? O sea, todos los archivos libres en el mismo directorio, ¿no? Por ejemplo, yo puedo crear una propia carpeta, ¿no? Para poder manejar o guardar todos mis proyectos del curso, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero guardar mis proyectos del curso, fíjense acá está, me crea el repositorio. Voy a guardarlo, por ejemplo, aquí, ¿no? Voy a mis archivos, por ejemplo, y aquí voy a crear una carpetita libre, ¿sí? Para manejar todos los archivos de ejercicio, ¿no? Ejercicios C++, por ejemplo. Y en esta carpeta voy a guardar todos mis ejercicios C++. ¿Por qué lo utilizo acá? Porque si yo en algún momento formateo la unidad C, ¿sí? Puedo perder toda la información de mis archivos y los guardo directamente en el repositorio por defecto, ¿no? Por eso creo una carpetita, en este caso le he puesto ejercicios C++, selecciono la carpeta y modifica, ¿no? Modifica en la unidad F, IPC, y acá está la carpeta que he creado, ¿no? Aquí se van a guardar todos los proyectos. Si yo le doy clic acá, automáticamente los proyectos se guardan directamente en esta carpeta, en la de ejercicios C++. Si yo no le doy, se va a crear una carpetita, prueba 1, y aquí me va a guardar la información de todo el proyecto, ¿no? Los archivos correspondientes para este proyecto creado. Lo dejamos de esta forma. Este name framework es el que hemos descargado, así que este es el que vamos a utilizar. Creamos. Y al momento de crear, fíjense, me va a dar una pequeña plantilla, ¿no? Automáticamente me da esta plantilla. Esta plantilla es de nuestro archivo que se llama prueba.cpp. Se ha creado un archivo llamado prueba.cpp. Este es el explorador, no lo usamos en la parte izquierda, lo vamos a usar en la parte derecha, por lo tanto lo selecciono y lo arrastro y lo posiciono justo en este elemento para que se posicione, y ahí está. Fíjense que lo que crea este archivito se llama el mismo nombre, prueba.cpp, prueba1.cpp, y se guarda acá, ¿no? En archivos de origen, ¿no? Aquí, este es nuestro archivo. Y adicionalmente se ha creado un archivito que se llama pch.cpp, ¿sí? Que contiene esta librería correspondiente, ¿sí? La cabecera, por ejemplo, está acá, pch.h, la cabecera. Y esta cabecera se ha creado por defecto, es propia del Visual 2019, ¿no? Del 2019. En el 2015 se crea otro tipo de cabecera que es la stdfx.h, ¿no? Esto porque es una plantilla ya generalizada. Este Using Namespace lo utilizamos cuando vamos a trabajar con la consola, modificación de algunos elementos de la consola. El inMain es necesario, borramos este argumento, esos argumentos, porque no los vamos a utilizar en este caso. Y queda de esta forma limpia el inMain, ¿no? Para manejar entradas y salida de datos voy a usar una librería que se llama IOString. IOString es la librería para manejar, ¿no? Los elementos.
por ahora esta librería using namespace la voy a dejar ahí, pero voy a usar el using namespace std para abreviar la escritura de los comandos code, sin, line, por ejemplo. Y acá podemos escribir, por ejemplo, alguna variable, tipo de variable int, por ejemplo, n, como número, un code, por ejemplo. Para ingresar un mensaje, voy a ver un poquito más. El code o cout menor me va a mostrar un mensaje que va a mostrarlo en pantalla. Y le digo acá, ingrese un número, por ejemplo. Un número. Punto y coma siempre al final de la línea. Y con el sin, mayor, lo que hago es leer el número y almacenarle en una variable. La variable que he declarado que se llama n, por ejemplo. ¿Okay? Puedo hacer, por ejemplo, algún cálculo. En este caso, el número elevado al cuadrado es, por ejemplo. Y aquí puedo decirle, buscar una fórmula matemática que me eleve el número al cuadrado, o decirle n por n. La fórmula matemática es POW, por ejemplo. Es la función que me haya o que me permite obtener un número elevado a un valor, ¿cierto? ¿Sí? Me pide dos parámetros. El primer parámetro es la base y el segundo parámetro es la altura, ¿no? La base sería n, la base y el exponente, ¿no? El exponente sería 2 en nuestro caso. Hago un salto de línea con un line. Listo. Fíjense que acá tengo return 0. Yo voy a usar por ejemplo, si no tengo el conio, ¿sí? El conio trabaja con el get para que me pida una tecla y no se cierre el programa por ahora. O uso el system pause, ¿no? En este caso, fíjense, si yo utilizo acá una librería que se llama include conio.h, me va a permitir utilizar un comando que va a evitar que se cierre el programa, ¿no? Porque si yo ejecuto el programa de esta forma, va a funcionar. Este POW, por ejemplo, es una función matemática que pertenece a una librería MAT, pero en Visual 2019 automáticamente lo tiene el IOString, ya tiene esta librería, ¿no? Igual también lo tiene el pch.h. Entonces, por lo general, hay que agregar esta librería, la librería que se llama mat.h, ¿no? Para manejar las funciones matemáticas, ¿no? En este caso POW. POW, SQRT para la raíz cuadrada, etc., ¿no? Miremos, yo tengo esta opción. Este conio, como les decía, va a trabajar con una función que se llama getch, ¿okay? Y este getch va a permitir o va a impedir que se cierre el programa, porque si yo ejecuto aquí el programa, fíjense, va a funcionar sin ningún problema. Funciona. Sin ningún problema, carga, funciona. Me va a pedir un número, fíjense. Yo pongo, por ejemplo, 10, lo voy a elevar al cuadrado, pero automáticamente me muestra el valor y me sale acá un mensaje, ¿no? Un mensaje que para cerrar hay que detener, va a detener el programa, ¿no? El depurador del código se va a cerrar. Mostró 0 errores, que vendría a ser el return 0, ¿ok? Y automáticamente, si yo presiono, se va a cerrar, ¿no? Entonces, acá me dice que para cerrar automáticamente la consola cuando se detiene el depurador, debe habilitar la opción depuración, ¿sí? Depuración, cerrar la consola automáticamente al detenerse la depuración. Y acá me dice un mensajito, ¿no? Que presione cualquier tecla para poder finalizar. Presiona cualquier tecla y finaliza. ¿Okay? Esto porque está activado una opción, ¿no? Donde automáticamente me dice que hay una opción activa. En muchos casos, en otros programas, en Visual 2015, por ejemplo, y en algunas versiones anteriores a este Visual 2019, necesariamente tendría que tener un get para poderlo cerrar. ¿Okay? O incluso en la versión anterior, no la versión anterior, sino la otra forma de trabajar en proyecto vacío, no te sale ese mensaje, ¿no? Fíjense que aquí me dice el mensaje que hay que depurar. Voy a poner acá 10 nuevamente. Y me dice que hay que depurar a través de habilite la herramienta opciones depuración, cerrar la consola automáticamente. Vamos a esa opción, fíjense. A ver si no está habilitado. Herramientas, depuración, opciones de depuración. Herramientas, opciones de depuración.
Buscamos la opción de depuración, por acá debe estar. A ver, veamos. Autocorrección está, ok. Depuración, ok. General. Y me dice que busque la depuración automática, ¿no? Vamos a buscar lo que es automático. Habilitar la depuración automática. Es lo que me decía. Ahora, busquemos. ¿Dónde está? Nuevamente ejecutemos. Vamos a ver el mensaje exacto. Ahí está. Cerrar la consola automáticamente al detenerse. Dice acá depuración. Cerrar la consola al detenerse. Nuevamente vamos por acá. Herramientas, opciones. Depuración en general. Busquemos. Acá está. Cerrar la consola automáticamente al detenerse la depuración. Le damos clic acá. Fíjense, si habilito esta opción, entonces cuando ejecute el programa, se va a cerrar automáticamente al terminar. Debería cerrarse. Y ahí está, se cierra. Si quiero evitar esa forma de cerrar, ¿okay? Utilizo a través del conio.h, utilizo un get. Este get lo que va a esperar es que el usuario presione una tecla, ¿no? Una vez que el usuario presione una tecla, se va a cerrar el programa, ¿no? Termina, finaliza, ¿sí? No hay quien reciba esa tecla, automáticamente finaliza el programa. Depuramos, fíjense nuevamente, ejecutamos el valor de 10 y ahí me queda, ¿no? Me queda el cursor acá para que el usuario presione la tecla. Una vez que el usuario presione cualquier tecla, se va a cerrar. Automáticamente se cierra el programa. Y ya hemos probado, fíjense que el Getch me va a salir con color acá. ¿Por qué? Porque el Visual 2019 trabaja con el Getch, pero con el guión bajo, ¿no? Getch guión bajo de esta forma. ¿Okay? En el 2015 no trabaja con el guión bajo, sino que trabaja solamente con el Getch. Para el 2019 sí trabaja de esta forma. Hay varias formas de hacer que el programa no se cierre. Ahí está, por ejemplo, nuevamente 100, me va a dar 1000 y ahí está el programa, ¿no? Presiono una tecla y se cierra. ¿Okay? Con el Getch guión bajo. ¿Ya? Igual me va a marcar como un color, pero no es un error. No es un error. Lo va a mantener ahí. Otra forma, si quiero evitar esta partecita, por ejemplo, voy a comentarlo, es usar el System Pause, ¿no? System, entre paréntesis, entre comillas, Pause. Es otra opción que aquí me va a mostrar un mensajito, ¿ya? Que me va a decir si es que deseo continuar o no, ¿no? Si deseo continuar, presiono una tecla, ¿no? Para parar. Miremos, ejecuto nuevamente. Y lo que va a hacer es colocar, por ejemplo, un valor. Ahí está. Y me dice presiona una tecla para continuar, ¿no? A algunos les molesta este mensajito, así que por eso evitan colocarlo. Pero, bueno, es una opción también. Presiona una tecla y lo va a cerrar. Cumple lo mismo, ¿no? Cumple lo mismo. El Getch se utiliza más para obtener un valor de teclado, ¿no? Yo presiono una tecla, cualquier tecla, por ejemplo la A, y lo que hace es obtener el valor en código ASCII, o sea, el 65 lo obtiene y lo almacena en una variable si tuviese una variable que recepcione ese valor. Pero por ahora funciona bien. ¿Ok? Bien, eso es para el Visual en entorno consola, pero también podemos generar un archivo vacío, ¿no? Un archivo vacío. Miremos acá como archivo vacío. Esos comandos ya lo hemos revisado también en el curso de Prora 1, pero miremos, voy a crear un proyecto vacío. Nuevamente, creo un nuevo proyecto, voy a archivo, fíjense, archivo, nuevo, ¿sí? Y busco un proyecto vacíos clr.netframework, ¿no? Y acá está, ¿no? Proyecto vacío de CLR NetFramework, lo selecciono, siguiente, ¿sí? Le voy a colocar un nombre, prueba 2, fíjense, se está guardando en esta carpetita, dejo como está, la solución correspondiente, lo dejo, continúo, voy a cerrar el proyecto anterior y me va a crear el prueba 2, ¿no? Este prueba 2 va a estar vacío, no tiene nada porque está vacío, fíjense acá no hay ningún archivo.
Pero para comenzar a trabajar en este prueba 2, como es propio, sin ninguna plantilla, inicialmente debo tener un CPP, ¿no? Un archivo CPP para poder trabajar. Entonces voy acá en prueba 2, agregar, ¿no? Clic derecho, agregar, y en agregar voy a agregar un nuevo elemento. Y el nuevo elemento que debo agregar es un archivo .cpp. Y en este archivo .cpp le pongo un nombre, cualquier nombre realmente. Yo le voy a poner main.cpp, agrego y me encuentra con un archivo vacío. Ya no me crea la cabecera include pch.h, ¿sí? Ya no la crea, no me crea ningún archivo. La diferencia entre este vacío y el anterior es que el otro sí ya te crea muchos archivos que a veces ni siquiera los necesitas, ¿ok? Por lo tanto, vamos a ver también la comparación del peso de cada uno de los proyectos creados, ¿no? Entonces, aquí tenemos un include, primero el IOString, que es el necesario para poder manejar entrada y salida de datos, ¿ok? Si gustan, agregamos el conio.h para manejar conio.h para poder manejar el get, using namespace, std. No necesito el system, por ahora no lo necesito, así que no lo voy a llamar o no lo voy a invocar. Incluso lo puedo comentar nada más, pero lo dejamos ahí. InMain, el proyecto principal, fíjense que yo lo creo vacío sin ningún argumento. ¿Okay? Return 0, por lo general por tradición colocamos el return 0. Y acá igual voy a crear, por ejemplo, una variable. Voy con un code, mostrar un mensaje, ingrese el valor de la variable, sin, por ejemplo, n. Y voy a hacer lo mismo, ¿no? Voy a mostrar el número elevado, ¿no? El número elevado al cuadrado, dos puntos, y voy a buscar o utilizar nuevamente el pow, n, la base, y el exponente 2, ¿no? Fíjense que este pow pertenece, como les decía, pertenece a una librería mat. Voy a usar esta librería mat, hay que siempre incluirla, mat.h, ¿okay? Respetando siempre ese protocolo, ¿no? Ya tenemos los valores, puedo crear otra línea, por ejemplo, la raíz cuadrada del número es sqrt, es la raíz cuadrada del valor de n, del número, y hacemos un salto de línea. sqrt me obtiene la raíz cuadrada de un número, de un valor. Recuerden que si yo no le coloco un get, se va a cerrar. Voy a colocarle el get para que no se cierre. Ejecuto y va a funcionar de la misma forma. Fíjense que está más limpio. Ya no tiene muchos archivos. Ejecuto. Y funciona de la misma manera, ¿no? El valor de 10, ahí está. El valor de 10, el número elevado al cuadrado, y la raíz cuadrada del valor del número 10, ¿no? Ahí están los valores. Me está pidiendo una tecla. Presiono un valor, cualquier tecla, y me cierra el programa y ya tenemos un programa ejecutado. ¿Okay? Vayamos a ver el peso de estos archivos, ¿no? ¿Cómo veo dónde está almacenado este archivo? Voy aquí me posiciono en el proyecto, clic derecho, y voy a revisar donde dice abrir la carpeta en el explorador de archivos. Abro la carpeta, fíjense, ahí está la carpetita, está en la carpeta ejercicio C++. Si yo voy a ejercicio C++, tengo dos, ¿no? El prueba 1 y el prueba 2. Eso es todo, chicos. Continuamos con el curso. Acá está la forma ya hemos visto la instalación y la forma como trabajamos en C++ en Visual 2019. Muchas gracias, coordinamos, bye bye.